Hola a todos, nuevamente soy yo el Gnomo, vengo a levantarles el ánimo a los fans de La Coneja. La última vez que hice un video fue para la salida del 1061 y desde entonces han pasado un par de cosas que debo comentar. De todas formas creo que muchos se han dado cuenta de pequeños detalles que Oda ha ido soltando a medida que avanzan los capítulos, es su forma de decir que él no se ha olvidado de su personaje. Este video es mucho más de opinión con respecto a los anteriores, es un cúmulo de ideas que he tenido acumuladas desde la última vez que subí el video, es una conversación para mis compañeros fans de Kiaroto, aún así yo siempre fundamento mis opiniones. Bueno, empecemos, ya saben, las líneas de tiempo están en la descripción. Si serán 10 nakamas. Pero primero hay que determinar si Oda mantiene la idea de los 10 nakamas o 11 tripulantes en total contando a Luffy. Personalmente sí creo que serán 10, una de estas razones es que Barba Negra se presenta como una antítesis de Luffy y por lo tanto, sus tripulaciones también lo serán, esto se confirma en el capítulo 1081, donde finalmente se nos confirma que el 10º capitán de Barba Negra es Kusan. Otra razón a mi manera de entender One Piece es que hasta el momento no hemos tenido un capítulo donde se enfoque solamente en la tripulación, un capítulo memorable que nos haga decir solo estos son la tripulación del sombrero de paja y nadie más podrá entrar, y debo explicar por qué el capítulo 1060 no es ese capítulo que confirma a la tripulación. El título del capítulo es El sueño de Luffy y estaba estructurado para presentarnos el sueño de Luffy obviamente pero para contrastarlo a las acciones de Imu. Evidentemente que Imu haya aparecido por segunda vez en la historia no es coincidencia y que lo haga para activar un arma con el potencial de desaparecer islas, algo nos quiere decir Oda aquí, y es que Luffy y sus sueños son contrarios a la filosofía de Imu y del gobierno mundial. Por otra parte, uno podría pensar que saber el sueño de Luffy es exclusivo para ser nakama de Luffy, y eso no es completamente cierto. Además de a ellos, Luffy dice en este mismo capítulo que también se lo contó a Shanks, Sabo y Ace. Estos tres no son sus nakamas pero sí son personas que tienen grandes vínculos con Luffy. También hay que mencionar que podría incluso Caribou saber del sueño de Luffy si Oda así lo desea ya que estaba allí en el barco y a menos que Oda tenga un plan para que Caribou haga algo con esa información no hay mucho sentido para que lo sepa. También hay que decir que Yamato también sabe del sueño pero a diferencia de todos los demás, Luffy no se lo dijo directamente fue Ace que abrió la boca, aunque sinceramente este momento tiene el objetivo de que como lectores se nos confirme que el sueño de Luffy era el mismo que Roger, fue precisamente para hacer esa conexión, y Yamato era la única personaje que podía hacerlo ya que leyó el cuaderno de bitácora de Oden y a su vez conoció a un cercano de Luffy, aquí podemos ver la intención de Oda. Ya que si él lo hubiera deseado, habría creado un momento donde Luffy le dijera su sueño a Yamato para hacer un mejor momento, un momento nakama por decirlo de alguna manera, pero prefirió tomar la ruta de Ace porque seguramente él ya sabía que Yamato se quedaría en Wano y no se iría con la banda. De todo esto podemos concluir que saber el sueño de Luffy no es exclusivo y que el 1060 no fue un capítulo estructurado para enfocarnos en la banda sino que fue para hacer evidente que Luffy es opuesto a Imu y el gobierno mundial. Una vez teniendo claro que la opción de que sean 10 nakamas sigue siendo válida, hay que ver si es factible que Kiaroto siga vigente como candidata. Para eso nos basaremos la única y verdadera característica que es excluyente cuando se trata de candidatos nakama y es tener un rol o habilidad especial que la diferencie dentro del grupo protagonista. Un vigía si es necesario. Para entender por qué tener un rol es tan importante hay que recordar un montón de cosas y como Oda en la mayoría de casos ha presentado una necesidad y esa necesidad se ve suplida por un nuevo integrante que es único en su forma de ser y luchar y además es extremadamente bueno en lo que hace. Para mostrar que Oda sí le importa el rol para cada nakama como una característica excluyente podría mostrar solo el capítulo 1058, donde junto con la recompensa y el apodo, el rol o función del tripulante aparece en los 10 miembros. Aún así, Oda es constante durante su obra y de alguna forma nos indica que tal personaje será un tripulante del grupo de Luffy y dentro de esos momentos de introducción del personaje, se muestra una habilidad que es diferente y útil para un grupo pirata. Este patrón se cumple desde Zoro, en el capítulo 2 Koby menciona que para buscar el One Piece necesita ir a la Gran Línea, un lugar peligroso, y Luffy le contesta que necesitará una tripulación fuerte y por eso buscará a Zoro por su reputación de cazarrecompensas aunque también menciona que tiene que ser buena persona. En el caso de Nami es más directo, cuando llegan a la isla del Capitán Morgans, Luffy menciona que Koby es genial porque los dirigió a la isla. Koby responde que es navegación básica y le recomienda a Luffy que busque a un navegante para la tripulación. El caso de Usopp es un poco distinto, ya que Luffy conoció a Usopp cuando era niño, sabía que era un gran tirador y que tenía un hijo de su edad, además que desde que se conocieron Luffy mencionó que Usopp le parecía divertido. Incluso luego de que Usopp se uniera a la tripulación Oda nos muestra un momento donde Luffy le otorga el puesto de francotirador luego de que Usopp le diera con el cañón a una roca marina.
El caso de Sanji es mucho más natural que en otros casos. Desde que Luffy salió de su isla, él y el grupo solo se alimentaba comprando en restaurantes. Esto sucede en el arco del Capitán Morgan y Villa Siren. Evidentemente hacía falta un cocinero, además de toda la trama interna del arco del Baratie y la comida. El caso de Chopper es muy directo. Cuando la tripulación se encuentra con Honey y Yosaku, Yosaku se encuentra enfermo de escorbuto y es Nami quien lo logra sanar, ya que es una enfermedad común en la piratería. Es necesario un médico. Estas pistas fueron presentadas muchísimo antes de que siquiera fueran a la gran línea, ya que la búsqueda de un médico en el arco de Arabasta fue porque precisamente Nami se enfermó. El caso de Robin es especial debido a que en ese momento nadie de la tripulación sabía la importancia de leer los poneglyphs para llegar a la isla final. Aunque su habilidad de arqueóloga nunca estuvo en duda, ya que esa fue la principal razón por la que Crocodile la quería en su equipo, leer las rocas para encontrar Plutón. Con Robin lo sorpresivo fue que ella se unió a Luffy en vez de Vivi. En el caso de Franky es similar al de Chopper, ya que desde que entraron a la Gran Línea el barco ha tenido daños y reparaciones. Incluso Luffy dice que quiere un carpintero cuando llegan a Water 7. Durante el arco, Franky no sigue el patrón de ser un aliado, incluso derrotando a Usopp y teniendo una pelea directa con Luffy, pero luego redimiendo y creando una amistad con el mismo Usopp y Robin. Con Brook es muy simple. Luffy quería un músico desde el East Blue, y Brook mostró sus habilidades de músico en el final del arco tocando el saque de Binks. El caso de Jinbe es muy interesante. El primer acercamiento que tuvo con Jinbe fue en Impel Down como aliado para escapar de la prisión. Cuando salieron fue Jinbe el que tomó el timón del barco, demostrando Oda que siempre lo tuvo planificado para ese puesto. Además del momento grandioso en Whole Cake donde gracias a su habilidad pudieron surfear una ola gigantesca. Quise hacer esta recopilación de momentos porque Oda siempre avisa de alguna forma. En este punto ya no deberíamos dudar de que tener una función especial en la tripulación es excluyente para el candidato Nakama. También mencionar que siempre que haya un rol que sea necesario, un miembro realiza la función antes de que aparezca el Nakama. Pasó con Kobe haciendo de navegante para Luffy, Nami haciendo de médico para salvar a Yosaku, Chopper y Franky haciendo de timonel en el Merry y Sunny respectivamente, Usopp y Chopper haciendo de carpintero cuando reparaban el Merry. Oda hace esto para que como lectores veamos que falta alguien que sea especial para ese trabajo. Algunos podrían decir que, si los tripulantes se turnan para realizar la función entonces no es tan necesario. Bueno, en la práctica es todo lo contrario. Siempre que vemos a un tripulante realizar otra función distinta a la suya, después de un tiempo termina llegando a la tripulación una Nakama que cumple esa función que hace falta. Y todavía hay un puesto que durante toda la aventura de Luffy y compañía se han tenido que turnar para cubrirla, y ese puesto es el de vigía. Hasta el momento X tripulantes se han tenido que turnar en el puesto de vigía. Esto lo expliqué en otros videos, pero ahora solo citaré las ocasiones de los Mugiwaras, ya que en la marina y otros piratas también se han mostrado vigías. Bueno, la primera vez que vemos a alguien actuar como vigía es a Nami. 1. Capítulo 22. Nami ve la isla de Gaimon después de salir de Orange Town. También aparece en la portada del volumen 1 y en la versión del volumen 61. 2. Capítulo 101. Zoro quiere ver la entrada a la Reverse Mountain. 3. Capítulo 130 y 131. Zoro hace vigía y encuentra a unos de los subordinados de Vapol sobre el mar 4. Capítulo 132. Durante la noche Sanji tiene que hacer de vigía, con una luna llena. Al día siguiente llegan a Dram y Sanji divisa la isla usando unos binoculares. 5. Capítulo 222. Usopp hace de vigía mientras se dirigen a Haya. 6. Capítulo 304. Robin hace de vigía. Mientras se dirigen a Long Rain Long Land, Usopp y Luffy hacen énfasis en que un guardia debería avisar la isla con entusiasmo. 7. Capítulo 322. Nami hace de vigía, mientras la tripulación rema para perseguir a Yakesune. 8. Capítulo 323. Zoro hace de vigía, mientras se dirigen a Water 7. 9. Capítulo 699. Usopp y Chopper están haciendo guardia durante la noche por si aparece Daffy durante el trayecto de Point Hazard a Dressrosa. Franky usa unos binoculares para ver el horizonte, mientras los otros de la banda duermen. 10. Capítulo 806. Usopp usa sus lentes para encontrar a Luffy desde un punto alto. En total, desde Zoro hasta Franky se han turnado para hacer la función de vigía. Si recordamos los casos anteriores, podríamos decir que esto es una evidencia fuerte de que la banda necesita un vigía para estar completa, porque es probable de que eventualmente alguien llegue a suplir esta necesidad, así como pasó con el navegante, médico, carpintero, timonel, etc. Pero Oda no se conforma solo con eso, y durante el transcurso de Egghead nos ha mostrado dos momentos clave donde nos quiere decir que el trabajo de un vigía es indispensable.
El primero sucede en el capítulo 1061, donde la tripulación es atacada por un tiburón de Vegapunk. El problema principal radica en que nadie se advierte del ataque. Aún estando en el barco personajes con haki de observación como Zoro, Sanji, Jinbe, Usopp y Robin, y ninguno pudo ver al tiburón con antelación. El ataque sorpresa del tiburón impacta en el barco. Al mismo tiempo Jinbe tiene que dejar el timón para salvar a Luffy, Chopper y Bonnie. De un momento a otro la tripulación se desarmó y terminó sumergida en el mar, solo porque no pudieron controlar una situación de peligro que era evitable, ya que tenemos que ser honestos. En términos de poder el tiburón no es más fuerte que Jinbe, Sanji o Zoro, quiero decir que era una amenaza que se podía controlar si eran advertidos a tiempo. Gracias a que Vegapunk tenía intenciones de conocer a Luffy y los demás el incidente no pasó a mayores, pero me pregunto cómo es posible que una tripulación de un Yonkou, la tripulación que venció a Kaido, la criatura más fuerte del mundo, esté pasando problemas con un simple tiburón de metal. ¿Ustedes se imaginan que por ejemplo la tripulación de Kaido, Big Mom o Barba Blanca tengan problemas de este tipo? Para mí se me hace un poco inverosímil. Este evento es otra forma de decir que a Luffy y compañía les hace falta algo más para estar completos y seguros en el mar. El segundo momento fue cuando Law se enfrenta a Barba Negra. Luego de un primer intercambio de golpes, Hanover quiere atacar por sorpresa a Law y es Beppo el que advierte a Jim Bard para que proteja al capitán. Es cierto que Beppo no es un vigía y de hecho es el navegante de la tripulación de los piratas Sea, pero es indudable el hecho de que él pudo advertir el ataque gracias a sus habilidades sensoriales de Ming para observar el entorno. Con estos dos eventos Oda plantea dos escenarios opuestos muy cercanos uno del otro, en el 1061 y 1064. Una tripulación que es atacada por sorpresa en el mar y por tener suerte de que Vegapunk tenía buenas intenciones se salvan, y otra donde gracias a un tripulante atento a la batalla se puede salvar al capitán de un ataque sorpresa para que pueda seguir la batalla principal con un Yonkou. También hay que mencionar que Oda pone énfasis en que todo este evento sucede durante una batalla naval, donde los más importantes en cada embarcación son los francotiradores, vigías, navegante y timoneles. Si pusieron atención, habrán notado que todavía no meto a Kiaroto en el asunto, y es porque todo lo anterior es la información que tenemos disponible para saber que la banda necesita un vigía aún sin recurrir a los momentos con Kiaroto. Incluso si hiciéramos un supuesto de que Kiaroto no existe, Oda ha dejado suficiente información para que lleguemos a la conclusión de que falta un vigía, cualquiera que sea. Pero eso es un supuesto, la realidad es que Kiaroto sí existe y es la mejor vigía que los piratas del sombrero de paja podrían tener. No me dedicaré a argumentar porque Kiaroto es una muy buena vigía porque eso está explicado en mis videos anteriores. Basta con saber que incluso ella ya cumplió con el rol durante el arco de Whole Cake, lo hizo antes de llegar a la isla principal y al escapar del territorio antes y después del Sulong. Además de todas las pistas relacionadas a que el grupo de Luffy necesita un vigía, hay otras pistas directas. Barril conejo. Bueno, sigamos con mi locura. Una de las primeras pistas grandes es sin duda el barril de conejo, porque es completamente imposible que esto no sea intencional. Es sabido que Oda se mantiene atento a sus lectores y es posible que él haya sabido sobre la teoría de Kiaroto en el barril, pero no es solo eso, porque hay que preguntarse por qué Oda haría esto del barril. Solo hay dos opciones, que lo haya dibujado para burlarse o para hacer un presagio, y siendo serios, Oda no haría algo así para burlarse. No tiene sentido. ¿Qué gana Oda al hacer esto? Porque he visto a algunos de la comunidad decir que a Oda le gusta burlarse de los personajes y sus fans. Eso yo lo entendería si ella fuera un villano o malvada, como César o Caribou. Pero ¿por qué tendría sentido burlarse de un aliado, de un personaje que entró en el top 10 de popularidad? ¿Por qué Oda haría eso con una mala intención? Según yo, la gente que piensa que Oda se está burlando hace esto con tal de justificar su repulsión al personaje. Por mi parte creo que es todo lo contrario, porque Oda siempre escribe para que el futuro algún fan revise el manga y vea en un capítulo un presagio y diga Oda. Y un ejemplo de esto es lo de Vivi siendo una D. Recientemente la comunidad empezó a spamear un panel del 823, donde sale Vivi y en la vela aparece la letra D, a esto me refiero. Argumentar que Vivi sería una D porque justo en ese panel aparece una D es ridículo, pero ¿acaso sabemos que es cierto? ¿Quién podría decir que está mal? Por eso creo es más probable que esto del barril sea un momento Oda en el futuro a que Oda se esté burlando. Todo el mundo sabe que Oda está loco con este tipo de cosas, no lo tengo que explicar. Para cerrar esta pista hay que decir que aparece justo cuando la tripulación está en peligro por el ataque del tiburón que sucedió porque nadie lo vio con antelación, y recordamos lo que ya dije sobre que esta situación indica que hace falta un vigía. O sea, justo en donde la situación de peligro necesitaba un vigía, aparece un barril con orejas de conejo. Por favor, Oda, deja de jugar. 1081, el 10º capitán de los piratas de Barba Negra, Kusan. Para continuar, la pista más obvia y descarada de todas. El capítulo 1081 es interesante desde el inicio, el título es muy claro, el 10º capitán de los piratas de Barba Negra, Kusan. Acá hay que entrar en contexto.
Porque siempre que se sabe algo sobre los piratas de Barba Negra es información directa sobre Luffy y los demás. Como dije antes, Barba Negra y Luffy son opuestos y rivalizan. Por lo tanto, información sobre el 10º capitán de Barba Negra es información sobre el 10º Nakama de Luffy. De esta forma podemos analizar este capítulo como una forma de Oda de darnos una pista, porque si no es en este capítulo, ¿cuál más sería? El capítulo solo tiene dos frentes, el de Barba Negra y otro, por lo que es mucho más simple y directo, ya que en el otro frente los principales eventos son que Lo es derrotado junto con su tripulación y cuando Barba Negra quiere dar el golpe final, Beppo de forma sorpresiva se transforma en Sulong sin luna llena pero con bola retumbadora de Chopper. Acá es cuando simplemente no se puede ignorar, ¿por qué Oda mostraría a un Mink Sulong sin luna llena justo en el mismo capítulo donde se confirma al 10º capitán titánico de Barba Negra? ¿Por qué en este mismo capítulo no mostró a Yamato, Bani o Vivi? Solo se vieron dos frentes, Isla Hachinosuigine. Además, sin considerar que fue presentado en el mismo capítulo donde se confirma al 10º de Barba Negra, ¿por qué Oda mostraría una transformación como esta? ¿Qué sentido tiene mostrarla ahora cuando los Minks como pueblo ya tuvieron su momento? Oda siempre escribe planteando las bases para que en un futuro cuando vuelva a aparecer cierto evento, nosotros los lectores volvamos a leer capítulos pasados buscando pistas y al final digamos que siempre fue coherente porque Oda siempre deja pistas. Esto del Sulong sin luna llena es una semilla para el futuro, pero si los Minks ya tuvieron su momento entonces ¿para qué? Tendría sentido si lo prepara para un personaje específico, y Kiaroto es el Mink más relevante de la historia. Además, siendo sinceros, si Oda quería salvar a Lo de morir en manos de Teach, podía inventar un montón de formas de salvarlo pero decidió justo la forma en que Beppo se transforma en Sulong. También hay que comentar que el método fue una bola retumbadora, que en mi opinión es una bola común y corriente, y no un especial ya que Chopper no puede asegurar que funcione. Si fuera una hecha a propósito Chopper estaría seguro de que funcionaría. Esto tiene un montón de implicaciones biológicas ya que la fruta de Chopper es de humano y los Minks son una raza humana, pero no sabremos más de esto a menos que Chopper siga investigando con un Mink en el barco. 977. La fiesta se pospone. De la misma forma que muchos capítulos de One Piece, este capítulo tiene un título que nos guía en la temática del mismo, es traducido como La fiesta se aplaza, haciendo referencia al regreso de Jinbe desde que se quedó en Whole Cake. El capítulo comienza con Jinbe llegando al barco y recibiendo la bienvenida de todos en la tripulación incluida Kiaroto. Si bien en el barco también estaba otros Minks, la escena es clara y evidente que quiere mostrar a Kiaroto como parte del grupo, una más, que comparte el vínculo de ver sano y salvo a Jinbe sabiendo las condiciones en las que se despidió, además de mencionar que es la primera vez que están todos juntos desde la isla Gyojin. Además de lo evidente, el mismo capítulo nos da otra pista más sobre el futuro de Kiaroto, ya que cambiamos de escena y pasamos a ver a Kinemon y los Akasaya. De repente llega Sicilian que de forma voluntaria se ofrece para ser el líder de los Minks durante esta batalla ya que Inu y Nico están en calidad de Akasayas. De la misma forma Yogoro aparece para tomar el mando de los samuráis de Wano. De esta forma en menos de 3 páginas Oda nos muestra a los Mujis en primer lugar, y luego al líder de los Minks y el líder de los samuráis, y esto es importante en la discusión sobre el líder de los Mink. ¿No creen que si Oda hubiera querido mostrarnos a Kiaroto como la sucesora de Inu y Nico este momento sería ideal? En cambio, nos muestra a Kiaroto con los Mujis y a Inu dejándole el mando de los Minks a Sicilian sin dudarlo mucho. En su momento nadie analizó estos paneles, buscan un significado oculto, pero ahora que sabemos qué pasó con Kiaroto y su nominación, este momento es raro y muestra que la decisión de Inu y Nico de nominar a Kiaroto como líder es más un engaño o algo parecido. Siguiendo con el capítulo, Kinemon explica el plan y luego pasamos a Luffy que quiere brindar por Jinbe pero luego lo pospone para después de derrotar a Kaido, Orochi y Big Mom, donde puedan celebrar con toda la alianza. De esta escena viene el nombre del capítulo. Al final del mismo muestran a Kaido preguntando por su hijo Yamato y la llegada de los Toubi Roppo. Entonces, una vez terminada la batalla final entre Luffy y Kaido y el posterior descanso, llegó la fiesta que se pospuso para celebrarla con toda la alianza, donde justamente ese hijo Kaido era una nueva aliada. Pero el clásico brindis para el nuevo Nakama no se dio, ni con Jinbe ni con Yamato que era la candidata más popular del momento, no la mejor porque nunca lo fue. Aquí es donde uno hace juegos mentales con Oda, no mostró la escena del brindis porque simplemente no la quiso hacer porque estaba apurado con su historia o la pospuso simplemente para otro momento. Según yo la pospuso para otro momento, quizás el final de Egghead o otro arco, además no me parece que Oda ahorre escritura en ese tipo de cosas. De todas formas hay que preguntarse si la escena clásica del Kanpai cuando alguien se une a la banda es tan obligatoria como se cree. La verdad sí y no, revisemos cómo se dio desde el principio. Dentro de esta revisión también quiero agregar la curiosidad de que hay algunos capítulos titulados de forma que se enumera el orden del personaje cuando se une a la banda.
Se puede encontrar la traducción como el primero o la primera persona haciendo referencia a Zoro, y se repite el formato con los demás. Bueno, empecemos. La primera vez que pasó esto fue precisamente con Zoro. En el capítulo 6 titulado La primera persona, con Zoro no hubo una escena de Kanpai, lo más cercano fue en el capítulo siguiente, el 7, donde comieron en el bar de Ririka. Luego con Nami no existió el capítulo de la segunda persona durante el arco de Orange Town, pero sí se obtuvo más adelante en Arlong Park en el 94. Evidentemente Oda tenía planes para Nami y por eso no lo mostró en Orange Town, y ella tampoco tuvo su escena de Kanpai, ni en Orange Town ni al final de Arlong Park. Seguimos con Usopp, que sí tuvo su campaña en el capítulo 41, pero el título del capítulo no fue la tercera persona, porque nuevamente Oda tenía planes y no llegó hasta el final de la saga de Water 7. Siguiendo con Sanji, es similar a Zoro ya que sí recibió su capítulo de la cuarta persona siendo el 68, pero no hubo Kanpai ya que en ese momento solo estaba Luffy con él. Zoro y Usopp se adelantaron para ir a Arlong Park. Si repasamos el East Blue, solo Usopp tuvo su Kanpai, pero también fue el único que no tuvo su capítulo especial como el tercero. Oda podría haber dibujado el Kanpai definitivo al final de Arlong Park, pero no lo hizo y pasó directamente a Loguetown, donde esta vez sí hizo algo un poco distinto pero mejor, que es la escena del barril en el capítulo 100. En mi opinión esta escena es equivalente al Kanpai, porque siendo sincero solo con Usopp tenía sentido hacerlo, ya que con Zoro solo eran dos, con Sanji no estaban todos y con Nami estaban todos, pero en vez de hacerlo en el 95 al final de Arlong Park prefirió hacerlo en el 100 una vez terminada la saga del East Blue, siendo mucho más icónico al formar el equipo inicial de la gran aventura. En la Grand Line es mucho más simple. Chopper no tuvo su capítulo titulado y hasta el momento no lo ha tenido, pero sí tuvo su Kanpai en el capítulo 154. Luego con Robin, debido a la forma rara y repentina de su unión, no tuvo ni su Kanpai ni su capítulo, que al igual que Chopper hasta el momento no ha aparecido. Luego vino Frankie, que tuvo su capítulo junto con Usopp, el 439 titulado el tercero y séptimo. En ese mismo capítulo, al final hay un Kanpai que según Luffy es para celebrar el regreso de Usopp y Robin y la incorporación de Frankie y el Sunny, por lo que este sería un Kanpai múltiple, similar a la escena del barril. Para finalizar esta Brook, que su capítulo fue el 489 titulado el octavo, y el 490 la banda hizo el Kanpai solo para él, similar a Usopp en el 41 y a Chopper en el 154. Entonces llegamos con Jinbe, que todavía no ha tenido ni su capítulo como el noveno ni su Kanpai. Para resumir todo, les presento esta tabla. Podemos empezar a ver algunos patrones, por ejemplo que siempre que se postergaba el capítulo con el título especial es porque Oda tenía planeado algo con ese personaje. Pasó con Usopp, Nami y Robin. Otra patrón es que hemos tenido la escena del Kanpai primero para un solo Nakama y luego otro múltiple. Primero fue Usopp en el 41, luego para todos en la escena del barril en el 100, en la gran línea primero fue solo Chopper el 154 y luego Robin y Frankie en el 439, después fue solo para Brook en el 490 y el faltante es el de Jinbe. Otra curiosidad es que siempre que recibieron un barco hubo un Kanpai, con el Merry en el 41 y con el Sunny en el 439, por si alguien se preguntaba si Oda toma en cuenta los barcos, y yo creo que sí, aunque no lo contaría como una Nakama tripulante, sí en el sentido de compañero de la aventura, pero no en lo que me refiero a esta teoría. Teniendo esto en cuenta, y volviendo al tema central de esta sección, que era el capítulo 977 titulado La fiesta de Pospone, habiendo explicado todo esto, ¿acaso no creen que es muy raro que no se haya hecho el Kanpai? Bueno, si lo pensamos bien, quizás Oda al igual que veces anteriores usa esta situación para indicar algo. Mi pequeña teoría entonces es que en el futuro sí habrá escena del Kanpai, y una múltiple siguiendo el patrón que explique de ser primero para un solo Nakama y luego uno múltiple, como Brook fue el último y fue solo para él, entonces vendría uno múltiple para Jinbe y el décimo, en ese mismo capítulo o cercano. También debería estar los capítulos titulados como el noveno o el décimo. Aunque Oda puede jugar con eso ya que Robin y Chopper también les falta su capítulo, por lo que podría combinarlo como él estime conveniente, pero definitivamente debe referenciar en algún momento. También hay que mencionar que justamente con Jinbe ha tenido momentos que está con la tripulación y luego se separa, pasó en el Isla Gyojin, luego volvió en Whole Cake y nuevamente nos despedimos hasta volver a verlo y Wano. Al parecer esta parece ser la definitiva. ¿Por qué no hacer algo para marcar su entrada? Bueno, quizás falta el décimo Nakama y tener ese momento donde Oda nos confirme de forma definitiva los miembros oficiales y cerrar la tripulación para que como lectores dejemos de andar preguntándonos si falta alguien o no, y si falta alguien entonces la tripulación no está completa y la tripulación del Rey de los Piratas no puede estar incompleta, ¿no creen? Volumen 105. Y el volumen 105, sinceramente al principio no sabía qué pensar sobre esto. Obviamente los haters dijeron que Kiaroto estaba ahí por el año del conejo y cosas así, y yo me pregunto,
cuando Oda ha hecho alguna portada de un volumen en honor al año de emisión, o sea que tengo que pensar que Oda hizo la portada de esta forma para que venga un lector y cuando la vea diga, parece que ha roto por el año del conejo, jaja. Sinceramente es una visión bastante ridícula. Además esta portada hace referencia al volumen 25, que fue publicado en el año del caballo y en el centro hay una cabra. Si Kiaroto está en la portada es porque Oda lo quiso así y ya está. Y la dibujo justamente de la misma forma que aparece en el último capítulo donde la vimos, que es el 1056 y el primero de este volumen, o sea es posible que estuviera en la portada. A diferencia de Shanks, que no aparece en ningún capítulo de este volumen. También se dijo que Kiaroto estaba por el año del conejo, ya que los japoneses decían eso. Yo les digo, no le crean a los japoneses como si supieran todo. Voy a dar un ejemplo bien claro. Hubo un momento donde el director del museo de manga dijo lo siguiente: en el manga, Luffy y su equipo agregaron a Yamato, y espero que la prefectura también agregue la estatua de bronce de Yamato. Jajajaja, bueno, todos sabemos qué pasó. Yamato se quedó en Wano y su estatua de bronce nunca va a llegar, así que espero que no le crean a los japoneses solo porque ellos están ahí. Ellos siguen siendo lectores igual que nosotros que intentan adivinarle a Oda. Bueno, volvamos con lo importante. Kiaroto, ¿por qué está ahí? Siendo uno de sus fans más fieles me lo pregunto, porque sinceramente ella no debería estar ahí, no cumple con ninguna temática. Está en medio de los 4 Yonkous actuales. ¿Qué sentido tiene eso? Y la verdad no lo sé, pero sí puedo decir que significa algo, al igual que la mayoría de las portadas que tienen algún secreto a futuro. Para demostrar este punto, voy a dar algunos ejemplos donde las portadas nos dieron pistas sobre el futuro. Primero me gustaría comentar que Oda tiene un patrón por cada arco largo, hace una portada con los Mugis y los aliados como foco principal y la siguiente portada es enfocada en los enemigos. De los siguientes ejemplos se pueden sacar algunas conclusiones interesantes. Comenzamos desde el inicio, volumen 1 y 2, luego Villa Sirep volumen 4 y 5, el volumen 9 y 10 del arco de Arlong Park. Luego en Arabasta con el 21 y 22, en Skypiea fueron el volumen 26 y 27, en la saga de Water 7 las peleas fueron en Enies Lobby, por eso el para ahora es el 42 y 43, en Thriller Bark fueron el 46 y 47, luego damos un salto hasta la isla Gyojin donde esta vez fueron el 64 y 65, en Dressrosa fueron el 77 y 78, en Whole Cake fueron el 87 y 88, y en Wano no hubo ninguna que encaje, posiblemente por la portada compuesta por el 99, 100 y 101. De todas las que mostré, las más interesantes son la 43, 64, 78 y 88, las primeras dos son evidentes que nos muestran a Franky y Jinbe como una Nakama, como parte del grupo. Acá fue una pista grande que ellos sí serían los nuevos Nakamas. Por otro lado la 78 y la 88 muestran a los aliados, pero dos niveles, uno más cercano y al mismo nivel que los demás Mugis donde está Lo y Kiaroto, y otro nivel donde están aliados secundarios como los que terminaron siendo los capitanes de la flota de Luffy y los aliados de Whole Cake. De Lo sabemos que es un aliado importante, pero probablemente nadie lo postuló como Nakama porque él es un capitán supernova, misma situación de Bunny, pero a ella sí la quieren, jaja. Bueno, volviendo con Lo, probablemente él no será Nakama, pero en Wano declaró que quería saber sobre la D. Oda tendrá planes para su futuro. Y luego tenemos el caso de Kiaroto donde ya he hecho 2 vídeos y este es otro más porque estoy convencido de que sí lo será. También quiero comentar que Oda también dedica portadas de volúmenes enfocados en un solo Nakama, generalmente cuando tiene su arco protagonista. La lista es como sigue: 1. Zoro, volumen 3. 2. Nami, volumen 9. 3. Usopp, volumen 5 y 15. 4. Sanji, volumen 7 y 84. 5. Chopper, volumen 16. 6. Robin, volumen 41 y 44. 7. Franky, volumen 35 y 37. 8. Brook, volumen 46 y 50. 9. Jinbe, volumen 64 y 66. Si bien no todos tienen portada solo con Luffy, sino que comparten la portada con otros personajes, se mantiene enfoque. Quizás el menos protagonista sean los últimos 3, Franky, Brook y Jinbe. Por lo tanto también creo que es importante tener esa portada con la temática del personaje, y la 88 sí coincide con esa descripción, no solo porque Kiaroto aparece al mismo nivel que los demás Nakamas, sino que el título del volumen es referencia a ella y su estado Sulong, además de aparecer 2 veces, en el espejo y en forma Sulong. La portada del 88 es bonita y me gusta, pero debo ser justo que otros personajes también tienen su portada especial, como Vivi en el 23 y Otama en el 91, pero tienen detalles que contar. La de Vivi es justamente el volumen donde se despiden de ella y se queda en Arabasta, aunque para Oda, ella es una Nakama que no es tripulante, y solo Oda sabe si vuelve al barco o no. Y con Otama la portada no es completamente enfocada en ella ya que es el primer volumen de Wano, pero sí es muy similar a otras, como el 43 y 64.
Para terminar esta sección quiero mostrar otros presagios en portadas, de esos que te hacen decir Goda. Primera, una reciente, la 25 que indicaba los nuevos Yonkous y la 98 que indica que Yamato sería una Akasaya. Yamato aparece solo con Luffy y los Akasaya y además el título del volumen es Vasallos Gloriosos. Ven que Oda siempre avisa. Con todo esto que expuse quiero demostrar el punto de que las portadas en la mayoría de los casos tienen información que puede ser importante en el futuro, y que Kiaroto haya salido en el volumen 105 debe significar algo, de eso estoy seguro. Decir que solo aparece porque es el año del conejo es pensar como un niño pequeño. Es mucho más probable que signifique algo a futuro, pero qué cosa en específico, no podría apostar por algo, pero así lo quiso Oda. Kiaroto entre medio de 4 Yonkous. Volumen 108. Para ir terminando el video, una sección para comentar cómo se han acomodado los capítulos en los últimos volúmenes. Primero voy a listar los volúmenes y la cantidad de capítulos que tienen. De esto me parece muy raro el volumen 104, porque es el único que tiene 9, pero tiene sentido preguntarse algo como esto. La verdad es que sí, me parece raro porque Oda venía metiendo 10 y 11 casi siempre, y justo cuando se viene el último volumen de Wano, decide dejar el 1056 y 1057 en un volumen aparte. ¿Acaso no sería mejor incluir estos dos capítulos que además son los últimos de la saga justo en el último volumen? Y es más raro porque decide colocar a Kiaroto como portada del 105. Justamente porque el 1056 está incluido en el 105. ¿Lo hizo a propósito o no? Solo Oda lo sabe. Siguiendo con los demás volúmenes, Oda mantiene lo normal metiendo 10 y 11 de forma intermitente, y si seguimos avanzando coincide que justo el capítulo 1088 es el primero o segundo capítulo del volumen 108, dependiendo de cuántos capítulos tiene el 107. Que justo coincida este capítulo con este volumen me hace preguntarme si Oda planea todo o solo soy yo que veo patrones en todas partes y cada día me vuelvo más esquizofrénico. Bueno, yo no apostaría todo al 1088, pero es un buen número, ya que en el 888 vimos el Sulong por primera vez y en el 988 vimos los Sulong de los Minks en el techo de Onigashima. Si se sigue el patrón debería aparecer un Sulong, pero en este punto, Oda podría hacer lo que sea, así que no es nada seguro, pero lo comento por si acaso. Matt Owens, un aliado. Matt Owens es un guionista, productor y showrunner estadounidense y actualmente trabaja en el live action de One Piece. Hablo de Matt por una razón, es un fan de Kiaroto o al menos está a favor del Kiaroto Nakama. ¿En qué me baso para decir esto? En el Reverie 11, que es una especie de reunión entre los youtubers de la comunidad de habla inglesa, y este año invitaron a Matt. Esto pasó hace unos 5 meses, el 15 de enero, y durante el stream se habló de muchas cosas, entre ellas el tema del 10º Nakama. Ahí fue donde Matt no solo mostró su apoyo a Kiaroto en frente de una mayoría de fans de Yamato, también dijo que Kiaroto era la candidata perfecta, que habíamos visto su relación con la banda, su tragedia en el presente de la historia y cómo heredaba la voluntad de Pedro, básicamente el cuerpo principal de la teoría de Kiaroto Nakama. Además dijo que Yamato no alcanzó a formar un vínculo con la banda y en general no vi defendiendo la postura de Yamato, y esto es importante en mi opinión porque él es el guionista en el que Oda confió. Todos sabemos que Oda es muy detallista con su manga, pero incluso con cosas como películas no canon Oda está ahí revisando los guiones y los detalles importantes, con un proyecto aún más importante y con mayor alcance. ¿No creen que sería aún más cuidadoso? De alguna forma Maroon tiene que entender la esencia de One Piece y llevarla al formato de una serie. Por esta y otras razones creo que el live action va por buen camino. Si entendió bien la situación rara de Kiaroto es porque si entiende cómo Oda escribe su manga, donde no hay despedida y se menciona la voluntad de Pedro, cuando Pedro dio su vida por Luffy y los demás, y cuando era joven quería acompañar a Roger. Si a pesar de que Kiaroto sea aparentemente menos popular y que la mayoría cree que su historia ya terminó, Matt sigue creyendo que Kiaroto es la mejor candidata es porque de verdad entendió One Piece. Amanecer del mundo. El amanecer del mundo, según yo, es el evento principal de este manga. El concepto del amanecer viene desde antes de que One Piece fuera One Piece, porque las primeras versiones de Oda se llamaban Romance Dawn, amanecer romántico. También se llama así el primer capítulo del manga, y el primer volumen después del time skip, el volumen 61. El amanecer del mundo es ese evento del que se refería Barba Blanca cuando murió, el evento al que se refería Roger cuando dijo que habían llegado muy temprano. El amanecer del mundo es lo que han esperado los Minks y la familia Kozuki por siglos. El amanecer del mundo es el evento que cambiará la historia. Pero el amanecer del mundo es el objetivo de Pedro. Después de ser rechazado por Roger, viajó por el mundo, aprendió de historia y buscó Poneglyph mientras pudo, y murió por la persona que creía que era la persona indicada. ¿Acaso Oda va a ignorar todo esto?
Cuando Cobra cita la carta de Nefertari de Lili en la que incita a no dudarizar la bandera que representa el amanecer para el mundo, la comunidad pareciera recién dar importancia a esto, cuando la primera mención directa del amanecer del mundo fue en Soul, con Nico y luego con Pedro en Whole Cake. ¿Acaso Oda va a ignorar esto? ¿Qué sentido tiene escribir una trama como la de Pedro y Kiaroto para que quede en nada, porque Oda mencionó la voluntad de Pedro en el último panel que vimos a Kiaroto? ¿Acaso Oda es un escritor perezoso que deja cabos sueltos cuando se siente abrumado? La verdad es que Oda, en la mayoría de los casos o casi siempre, prefiere tomar el trabajo previo y sacar algo de provecho de eso. Por algo es Oda el autor que siempre lo tuvo planeado, el de las 1000 referencias y presagios. Oda simplemente no puede dejar que esto termine así, otros autores sí pero no él. Definitivamente Kiaroto va a volver porque el amanecer del mundo está muy cerca. Comentario final. Me gustaría cerrar comentando que estos meses desde julio a septiembre va a estar muy intensos. Lo primero es la vuelta del manga el domingo, 9 de julio con el capítulo 1087, después viene el One Piece Day, el 21 y 22 de julio, cosa que es común todos los años, pero este es el primer año de la saga final y del live action por lo que puede ser especial. Luego entre finales de julio e inicios de agosto emitirán el Gear Fat de Luffy en el anime, lo último es el live action que se estrena el 31 de agosto. Todo esto me hace pensar que durante estas fechas o posteriores Oda quiera escribir ese momento que mencioné al principio, un momento que nos confirme de forma definitiva quién es la última persona. Pero esto es una intuición solamente. Para todos los fans de Kiaroto les digo, sé que es difícil esperar tanto tiempo y que Oda se pasó de miserable, pero de verdad creo que hay más razones para dudar de que esto va a quedar así, a que simplemente creer que Oda terminó la trama de Kiaroto de la peor forma. De verdad, para mí es más probable que Oda esté planeando algo a que simplemente quiso ignorar todo lo construido durante 3 sagas con Kiaroto. Oda no es ese tipo de autor. Espero que les haya gustado el material que expuse y mis comentarios. Se despide el gnomo.